días, hermanos. Mi nombre es Helber Conde, pastor de la Iglesia Cristiana del Redentor, ubicada en el barrio Boyacá Real. En esta mañana tengo el privilegio de compartir el mensaje de las Escrituras con ustedes. Hoy en día escuchamos mucho acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Será que la verdad es relativa? ¿Será que todo mundo tiene algo de verdad? Es la pregunta y el cuestionamiento constante. ¿Cuál es la verdad? La pregunta que le hizo Poncio Pilato al Señor Jesucristo. Para los griegos era un misterio la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y muchos de nosotros, al comienzo de nuestra vida cristiana, tenemos dudas. Tenemos incertidumbre de la verdad de Dios revelada en las Escrituras, de los principios cristianos, de las doctrinas cristianas, pues estamos escuchando constantemente que hay diferentes posiciones, diferentes pensamientos doctrinales. En esta serie de mensajes, mi propósito es animarlo a buscar en las Escrituras profundamente, pues la verdad se halla en Cristo, en la revelación de la palabra. Esta serie de sermones los he titulado Combatiendo por la Fe. El Evangelio de Cristo versus las falsas enseñanzas modernas. En la teología moderna se habla de que los cristianos no podemos sufrir. Ven a Cristo y se acabará el sufrimiento. Es el lema de muchos hoy. Deja de sufrir, pare de sufrir. Si vienes a Cristo, todos tus problemas serán resueltos. ¿Pero será verdad esto? Si somos cristianos, ¿ya no sufriremos más? Recuerdo, queridos hermanos, que cuando sucedió el terremoto en Armenia en el año de 1999, fui con un grupo de amigos misioneros a hacer una campaña evangelista. La gente se aglomeraba al pie de la carpa. Querían escuchar una exposición clara del Evangelio. Lo que íbamos a predicar tenía que ser simple y claro. Entonces comenzamos diciendo: Dios es un Dios bueno. Cuando declaré esto, me di cuenta que aquellos que serían salvos enfrentarían pruebas en los meses venideros. Sería necesario ayudarlos a entender quién es Dios y lo que significa bueno. Supe también que en este proceso de aprendizaje no es fácil. Cuando las personas comienzan a madurar, en el Evangelio pronto se dan cuenta que la definición de la palabra bueno no es tan obvia. Inicialmente, cuando llegamos a los pies de Cristo, pensamos: si Dios es bueno, Él tiene que resolver los problemas que estoy atravesando. Mis problemas financieros, mis problemas sentimentales. Él tiene que tratar de ayudarme y suplir todas mis necesidades. No deseo sufrir, no deseo lamentarme, no deseo experimentar dolor. Dios tiene que quitar eso de mí. Pero la verdad, querido hermano, es que aunque siendo cristianos, aunque usted sea convertido, experimentará sufrimiento, experimentará dolor, experimentará angustia y abatimiento. ¿Pero por qué?, preguntará usted. Si Dios es bueno, ¿por qué voy a experimentar dolor? Tremenda pregunta, ¿no? ¿Por qué experimento sufrimiento si Dios es bueno? Vemos hoy que muchos predicadores se lanzan a resolver este cuestionamiento, diciendo: si sufres es por tu falta de fe. Le dicen que es su culpa. El nuevo convertido se pregunta: ¿depende todo de mí? Pero no se siente capaz de enfrentar el problema, echando la culpa por causa de la pobreza o de la enfermedad al creyente. Es tu culpa que tú estés enfermo, es tu culpa que estés mal o que seas pobre. Te falta fe. En resumen, queridos hermanos, el convertido se encuentra ante el viejo dilema: la soberanía de Dios y el sufrimiento de los justos. ¿Es posible responsabilizar a Dios aun cuando continuemos amándolo y confiando en Él? El único problema con el lema Dios es un Dios bueno reside en un posible malentendido de la palabra bueno. En algunos momentos pensamos que el vocablo bueno es equivalente a lo que nos agrada. Si Dios es bueno, entonces ¿qué tiene que ver la palabra bueno? Tiene que ver que si Dios es bueno, Él suple todas nuestras necesidades.
Sin embargo, querido hermano, Dios tiene otra cosa en mente. Es lo que nos agrada realmente el bien mayor. Es que Dios tiene en mente algo más importante que lo que nos agrada. Pensamos nosotros, si Dios es bueno, Él nos dará todo lo que necesitamos. Si Dios es bueno, va a suplir todas nuestras necesidades. Pero, ojo, Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Un bien más trascendente, más espiritual. Lo bueno de Dios, o el concepto de Dios que hace en nosotros, de su benevolencia, es diferente al concepto que podamos tener. La palabra bueno, ¿quién la define? Algunas personas suponen que la prioridad más alta de Dios es el bienestar del hombre. Por lo tanto, definen bienestar en términos de beneficio. Si Dios es bueno, entonces tiene que haber salud, riqueza, paz y seguridad. Si Dios es bueno, seremos ricos económicamente. Si Dios es bueno, tendremos un gran carro. Si Dios es bueno, tendremos una gran casa. Si Dios es bueno, tenemos las mejores universidades. No obstante, queridos hermanos, estamos totalmente engañados e imaginamos que hay alguna verdad en estas afirmaciones. Muchos cristianos se entristecen cuando ven que el concepto de Dios que se les enseñó es errado. Que aunque Dios es bueno, en su benevolencia hace que experimentemos sufrimiento. Y llegan a un cuestionamiento. Entonces, ¿qué pasó? Si me dijeron que Dios era bueno, si Él me iba a suplir todas mis necesidades, entonces, ¿por qué sufro? El propósito de Dios para el sufrimiento tiene un plan diferente. Es aún mejor. Miremos las Escrituras. Miremos cómo nos alienta la palabra de Dios en contra del concepto del presente mundo. Miremos Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Notemos en el texto que el propósito definitivo de Dios es que seamos conforme a la imagen de Cristo. Es la prioridad más alta de Dios, es la santificación de su pueblo. Llegar a ser como Cristo es nuestro bien mayor. Lo más importante en la existencia del hombre no es nuestra propia comodidad. No estamos diciendo, claro, que sea malo tener cosas. Estamos diciendo que es que ya no es para eso por lo cual vivimos. Tenemos una prioridad más alta. Es ser formados de acuerdo al carácter de Cristo. Esta prioridad es tan alta que Dios aún nos puede hacer temporalmente infelices para que al final tengamos una felicidad suprema. Se deduce entonces que Dios define el término bueno como todo aquello que produce santidad en nosotros. Todos los demás principios de las Escrituras están subordinados a esto. La gracia, querido hermano, no podría existir sin un pecador. Una hermosa flor no podría crecer sin el abono, que por cierto es tan repulsivo a veces. Las opciones son claras. ¿Él es soberano o no lo es? Pero hay una palabra de aliento para usted, querido hermano. Dios es soberano. Y el sufrimiento que está experimentando es con un propósito definido. Es hacer de usted un creyente saludable. El sufrimiento, querido hermano, nos pule. El sufrimiento es una bendición de Dios para el creyente. Pero tenemos un gran consuelo. Dios tiene el control de todo, porque Dios es soberano. Nuestro sufrimiento no se escapa del control de Dios. Miremos lo que dicen los salmos. El Salmo 115, versículo 3 dice: Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso ha hecho. Qué gran consuelo, ¿no, hermano? Vamos a Isaías. Isaías capítulo 46, versículo 10. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Vamos ahora, queridos hermanos, a recordar a un rey pagano, al rey de Babilonia, al rey
Nabucodonosor, este rey cometió 3 errores. Vamos a Daniel, a estudiar un poco el libro de Daniel. Daniel capítulo 3. El rey de Babilonia, que atentó contra Dios, cometió 3 grandes errores. Primero, se hizo un dios de oro. Daniel capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Qué actitud tan típicamente humana, ¿no creen, hermanos? El hombre quiere un Dios a quien pueda manipular y vivir libre de reprensiones por sus pecados. Claro, hoy la gente es más creativa. En lugar de usar oro, simplemente usa su imaginación e inventa sus propios dioses. Un Dios al cual no se tenga que rendir cuentas. Un Dios que cumpla nuestros deseos y ambiciones. El rey tenía esta idea en mente, formarse su propio Dios. ¿Para qué tener que lidiar con el Dios de Daniel o con el Dios de Israel? Más bien hacerse un Dios que sea grande en los cielos, pero que exista para cumplir los caprichos del hombre. Tristemente, en nuestro tiempo moderno, también el hombre sigue con esa misma tendencia, formándose dioses propios. Un Dios que sea como grande en los cielos, poderoso en la eternidad, pero que exista para suplir mis necesidades. Un Dios cuyo fin sea hacerme feliz. Queridos hermanos, este no es el Dios de las Escrituras. ¿No será este Dios el que ofrecen hoy en día? En el, entre comillas, mercado cristiano. Un Dios acomodado a las necesidades físicas y materiales del hombre que existe para que seamos felices. Cuidado, queridos hermanos, no sea que estemos creando un Dios falso y digamos cosas que Dios nunca ha dicho. Segundo error de Nabucodonosor. Usó cada medio a su disposición para conseguir que otros adoraran a su Dios falso. Daniel capítulo 3, versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. No solo se conformó en adorar a un Dios falso, también quiso que los demás lo adoraran. Levantó un Dios de acuerdo a sus propias ideas y se convenció que este Dios era verdad. Recuerdo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo de aquellos que engañan, diciendo: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El rey estaba profesando una mentira, tratando de pasarla por verdad. Querido hermano, cuidado con las falsas enseñanzas modernas, que ofrecen paz y felicidad absoluta. Recuerdo los tiempos de Jeremías. Los falsos profetas decían al pueblo de Israel: paz, paz, paz. Pero Jeremías se levantó diciendo: no hay paz. Pues el pueblo de Dios está pecando. Cuidado, querido hermano, pues tal vez estamos siendo llevados por malas doctrinas que nos inducen a adorar a un Dios falso, a un Dios que simplemente se preocupa por nuestro bienestar económico, supuestamente, o porque seamos totalmente sanos y animados todos, conduciendo a que la gente conozca a un Dios que no es verdad, pues el Dios de las Escrituras lo que desea es que lo glorifiquemos a Él, vivimos para Él. El sufrimiento es parte de la formación. Dios es santo, es bueno. El último fin de la existencia del hombre es glorificar a Dios, es vivir para Él. Tercer error del rey Nabucodonosor: atribuyó las obras del Todopoderoso a su Dios. Daniel capítulo 4, versículo 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia, que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Tremenda osadía, ¿no? ¿Qué hizo Dios al respecto?
Dios tocó el interior de Nabucodonosor y le quitó la razón. Lo dejó como una bestia por 7 años. ¿Necesitó Dios el permiso del rey para hacer eso? Después de 7 años, cuando Dios estuvo a bien, le devolvió su mente. ¿Qué aprendió Nabucodonosor de esto? Vamos a verlo en Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Queridos hermanos, Dios tiene el control de todo. Tenemos un Dios grande y poderoso, que aunque sufrimos, tiene un plan específico para nosotros, y es el de darle gloria a Él. Como cristianos no vivimos para nosotros mismos, sino para el Señor. Sí, querido hermano, la realidad es que aunque sea cristiano experimentará sufrimiento, pero tenga confianza, pues está en las manos de un Dios soberano. En esta mañana hemos aprendido, debido a que el valor más preciado por Dios es la santidad del creyente, Él permite que suframos pruebas para santificarnos. Por lo tanto, la falta de fe no es forzosamente causa de enfermedad o pobreza. También aprendimos que aparte de no ser bíblicos, es algo muy cruel acusar a una persona de falta de fe porque sufre pobreza o enfermedad. A pesar de la tensión filosófica entre la bondad de Dios y la existencia de la maldad, Dios nos llama a confiar en Él. Querido hermano, confíe en un Dios soberano. Tenga esperanza en medio de su sufrimiento. Tenga esperanza en medio de su dolor. Si está experimentando enfermedad o pobreza, no trate de buscar soluciones pragmáticas. No trate de buscar formas o medios fáciles. Más bien, arrodíllese, busque y confíe en el Señor, pues Él tiene un plan específico para su sufrimiento. Tenga esperanza, tenga confianza, querido hermano. En el próximo estudio hablaremos de las palabras, una doctrina también muy moderna, que habla acerca de que las palabras tienen poder en sí mismas. Si fuera así, yo puedo decir muchas veces, Dios no existe. ¿Será que Dios dejaría de existir por mis palabras? Bueno, un tema complicado, pero profundo. Queridos hermanos, los espero el próximo martes con más de Combatiendo por la Fe, el Evangelio de Cristo versus las falsas enseñanzas modernas.